En el mundo del crimen organizado, lo único que importa es el poder, la lealtad y la familia. Entonces, ¿qué sucede cuando las preciosas hijas de los jefes de la mafia se ven arrastradas a la vida mafiosa de sus padres? Probablemente, esto es lo que sucede. A un enamorado le rompen la nariz y las costillas por intentar besar a una hija de la mafia, y un yerno desaparece tras golpear a una princesa de la familia criminal Gambino. En este vídeo, descubrirás las historias no contadas de algunos jefes de la mafia y sus hijas, mujeres con una belleza deslumbrante y cuerpos tan fascinantes que llamaban la atención de los hombres sin esfuerzo. Vamos a sumergirnos. Michael Francese y Julia Marie Francese. Michael Francese y su hija Julia Marie Francese comparten un vínculo muy especial. Y esto no se basa solo en suposiciones. Es algo que ha sido confirmado repetidamente por el propio Michael Francese. En un vídeo anterior, el orgulloso padre afirmó que de sus 7 hijos, Julia es la única con la que ha estado desde su nacimiento. Y aunque no negó su amor por sus otros hijos, sí dijo que comparte un vínculo muy especial con ella, sobre todo porque no ha habido ninguna interrupción en su relación. No hemos tenido interrupciones. He estado ahí desde el primer día, sin prisas, sin nada. Así que hay un vínculo especial entre nosotros. En una publicación similar en Instagram, Michael reveló que cuida de su hija Julia como un halcón. Lo mencionó en el pie de foto de una publicación de Instagram en la que le deseaba un feliz cumpleaños a su hija, que entonces tenía 22 años. El comentario de Michael no es una sorpresa para muchos, especialmente porque Julia es una de esas jóvenes bellezas que llaman la atención sin esfuerzo. Incluso su forma de vestir estimula la imaginación, revelando lo suficiente para despertar la curiosidad. La relación entre Michael y su hija Julia ha sorprendido a muchos, y muchos cuestionan su decisión de tener una hija favorita. En la sección de comentarios de una publicación de Facebook que hizo, los usuarios expresaron su descontento con los comentarios de Michael sobre compartir un vínculo especial con su hija. Este usuario, en particular, describió su vínculo como incómodo, lo que acentuó aún más las sospechas ya existentes sobre la relación entre padre e hija. En 2022, Julia perdió a su novio, que, según se informa, murió por una sobredosis de Adderall mezclado con fentanilo, un incidente que Michael afirmó que ocurrió en su casa. Después del incidente, Michael hizo un vídeo en X y luego en Twitter, pidiendo oraciones por su hija. Esto reveló en gran medida el cariño que siente por Julia, algo que a mucha gente le cuesta entender. Aunque Julia no fue testigo de gran parte de la vida criminal de su padre, esta próxima hija de la mafia experimentó de lleno lo que es ser hija de un jefe de la mafia. Vincent Gigante y Rita Gigante. Vincent Gigante fue un mafioso estadounidense que fue jefe de la familia criminal genovese en la ciudad de Nueva York. Gigante, conocido popularmente como el Padre Extraño, comenzó como boxeador profesional. Luchó en 25 combates y perdió 4, boxeando un total de 117 asaltos. Tras su carrera como boxeador, Gigante empezó a trabajar como matón de la mafia para la familia genovese, que entonces era la familia del crimen de los Luciano, y en 1981 se convirtió en el jefe de la familia. Vincent Gigante fue un famoso jefe de la mafia. De hecho, según los informes, había ordenado el fallido intento de asesinato del jefe de la familia criminal Gambino, John Gotti, en 1986. Y con el posterior arresto y condena de Gotti y varios miembros de la familia Gambino en 1992, Gigante fue reconocido como el jefe criminal más poderoso de Estados Unidos. Curiosamente, durante unos 30 años, Gigante fingió supuestamente demencia para despistar a las fuerzas del orden. Caminaba por las calles en Albornoz y también hablaba solo en la calle, solo para que el FBI pensara que tenía una enfermedad mental. También lo hizo para crearse una coartada. Pero esa ni siquiera es la parte interesante. La hija de Gigante, Rita, había sido testigo de una parte importante de su vida criminal. En una entrevista anterior, Rita Gigante compartió detalles de la historia de su padre y de lo que es ser su hija. Afirmó que había sido testigo de sus luchas con el FBI, así como de las guerras internas de la familia mafiosa, y todo ello la llevó a una vida de curación psíquica. Como hija de la familia, Rita afirmó que fue reprimida y no se le permitió explorar sus deseos, uno de los cuales era el hecho de que era gay y nunca quiso casarse. Pueden entender el hecho de que yo fuera gay, que fuera católica, y, ya sabes, se suponía que me iba a casar, a tener hijos. Aunque Rita no es la típica hija de la mafia que presume de ello, sigue manteniendo un estilo que es admirado, un estilo que resuena estrechamente con su sexualidad.
De forma similar a como Rita compartió abiertamente su experiencia, esta siguiente hija de la mafia también compartió su historia con su padre, Salvatore Gravano y Karen Gravano. Karen siempre había pensado que su familia era una de esas familias normales que veía en su comunidad. Sin embargo, la primera vez que se dio cuenta de que eran diferentes fue cuando, a los 6 años, encontró una pistola escondida debajo de la cama de su padre. En ese momento, Karen sabía que su padre, Salvatore Gravano, había servido en Vietnam y, por tanto, supuso que el arma era de su época en la guerra. En su inocencia, habló con orgullo a sus amigos de su padre, describiéndolo como un soldado valiente. Lo que no sabía era que él era mucho más que eso. A los 10 años, Karen empezó a comprender poco a poco las exigencias de ser hija de un jefe de la mafia. Salvatore supuestamente le había hablado de un grupo secreto de hombres en Italia que se habían comprometido a protegerse mutuamente y a proteger a sus familias, incluso si eso significaba robar o hacer daño a otros. Le reveló que él formaba parte de ese mismo grupo, pero solo en Estados Unidos. Para la joven mente de Karen, no parecía aterrador. De hecho, era reconfortante saber que su familia estaba protegida. Con el paso de los años, el negocio de Salvatore prosperó. Se mudó con su familia a una casa más grande en un barrio residencial de lujo, y Karen empezó a asistir a un colegio privado lleno de hijos de abogados, médicos y ejecutivos de empresas. Fue entonces cuando se hizo una idea de cómo era la vida de la hija de un capo de la droga. La fama, las posesiones y la atención la habían puesto en el punto de mira. Atraía la admiración de los hombres, sobre todo por su aspecto, además de por la riqueza y la influencia de su padre. La belleza de Karen es envidiable. Su cuerpo fluye con curvas cautivadoras que atraen la mirada. E incluso, cuando ha pasado de los 20, Karen sigue irradiando confianza, de esa que hace girar cabezas sin esfuerzo. Al crecer, Karen siempre supo que había algo diferente en su padre. No se parecía a los otros padres. Tenía tatuajes en los brazos, llevaba joyas llamativas y solía maldecir. Pero en lugar de sentirse avergonzada, pensaba que era genial. De hecho, cuando se le preguntó si le molestaba ser hija de alguien de la mafia, Karen reveló que había hecho las paces con el pasado de su padre. Y aunque no aprueba la violencia en la que estuvo involucrado, sabe que no puede cambiar lo que pasó y no ve ningún sentido en pensar en lo que podría haber sido. Al igual que Karen tenía una imagen diferente de su padre, esta próxima hija de la mafia también sabía muy poco sobre las actividades delictivas de su padre, Meyer Lansky y Sandra Lansky. Sandra siempre asumió que su padre era vendedor de máquinas de discos porque le había enseñado una sala de exposición llena de Wurlitzer en su oficina. Creció creyendo que su grupo de amigos, los hombres con los que compartía el pan a menudo, eran todos sus tíos. En su narración, Sandra explicó cómo la abrazaban y la besaban, mimándola en varias ocasiones. La princesa de la mafia era una persona a la que mimar y admirar. Aunque ahora era mayor, su atractivo juvenil y su presencia elegante reflejaban un estilo clásico de mediados del siglo XX. Con su sonrisa radiante, su cabello rojo y su elegancia natural, Sandra tenía el tipo de encanto que la hacía destacar en reuniones sociales y eventos. A menudo la fotografiaban junto a su padre, y su belleza cautivaba a los espectadores. No es de extrañar que recibiera tanta atención mientras crecía. Por cada historia de derramamiento de sangre que se ha contado sobre su padre y sus supuestos tíos, Sandra Lansky ha tenido 100 más sobre lo mucho que la querían. Según ella, los hombres que ella conocía como sus tíos no se dedicaban al asesinato. Dirigían casinos y clubes nocturnos, y aunque no eran trabajadores de cuello blanco habituales, ganaban dinero sin hacer daño a nadie. Mientras compartía su historia, Sandra describió a su padre y a sus tíos como hombres que encontraron oportunidades en Estados Unidos. Hombres que ayudaron a su nuevo país a ganar la Segunda Guerra Mundial. La primera pista para la hija de la mafia llegó cuando tenía 13 años. Se detuvo en el kiosco y vio la foto de su padre en una revista. Sandra narró cómo se llevó la revista a casa y leyó que su padre y sus tíos eran los criminales más poderosos del mundo. En dicha revista no se mencionaba ninguna donación recaudada para huérfanos, ni el trabajo que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. En este punto, el impulso había cambiado. Se hizo aún más evidente cuando vio a sus tíos testificar nerviosamente en los tribunales años después. Y aunque su madre trató de pintar todo lo que había visto y oído como mentiras, todo el incidente cambió su perspectiva por completo. Aunque a Sandra solo le hicieron ver el lado positivo del negocio de su padre, la siguiente mujer tuvo que pagar el precio para mantenerlo en el poder. Joseph Profaci y Rosalie Profaci. Joseph Profaci, a menudo conocido como el rey del aceite de oliva,
fue un prominente y longevo jefe de la mafia en la ciudad de Nueva York. Fundó y dirigió lo que más tarde se convirtió en la familia criminal Colombo, una de las 5 familias del crimen organizado. Profaci era conocido por su perspicacia para los negocios, su devoción religiosa y su inquebrantable control del poder dentro de la mafia. Supuestamente amasó una fortuna a través de negocios legítimos, como la importación de aceite de oliva, y también de actividades ilícitas, como la extorsión, los préstamos usurarios y el crimen organizado. Sin embargo, para mantener el poder, Profaci tuvo que hacer más, incluso si eso significaba poner en peligro la felicidad de su hija. Rosalie era una belleza elegante, a la que nunca le faltaba la atención de los hombres. Probablemente, este fue el mayor activo de Profaci, ya que finalmente se casó con ella con Salvatore Bonanno, el hijo de Joseph Bonanno, otro poderoso jefe de la mafia. Ahora bien, este matrimonio no fue solo una unión de 2 familias, sino también una medida calculada para fortalecer los lazos entre las familias criminales Profaci y Bonanno. Era una alianza que tenía como objetivo garantizar el apoyo y la protección mutuos entre ambas familias. Aunque se desconoce mucho sobre cómo resultó esta unión, sigue siendo evidente que el matrimonio se utilizó como una herramienta para solidificar su vínculo y también para mantener la lealtad. Mientras que Rosalie tuvo que sacrificarse para mantener a su familia en el poder, esta siguiente chica fue excesivamente mimada por su padre, Tony Accardo y Marie Judith Accardo. Si había una hija de la mafia que llevaba un estilo de vida extravagante, esa era sin duda Maria Judith Accardo, la hermosa hija de Tony Accardo. En 2023, una mujer que creció en el barrio de Tony Accardo en Chicago reveló el frívolo estilo de vida que llevaba la hija de Tony, María. En un incidente que la señora narró, Tony le había pedido a un joven llamado Carlo Miseli que llevara a su hija al baile de graduación de la escuela, pero el dúo terminó yéndose a Wisconsin a beber toda la noche después de deshacerse de los guardaespaldas. En otra ocasión, a Marie le regalaron un coche deportivo Triumph como regalo de graduación, y supuestamente se fue con un amigo en un viaje no aprobado a un lugar no revelado. Pero aquí está la cosa. A pesar del comportamiento de Marie, Tony no se inmutó. Incluso durante su viaje no aprobado al oeste, Tony Accardo siguió acomodando sus excesos. Según los informes, había fletado un avión privado para recogerla mientras hacía que otra persona llevara el Triumph de vuelta a casa. Marie era una chica muy alocada, y Tony, siendo un padre cariñoso, mimó tanto a su hija que se portaba mal con facilidad. Mientras que Marie disfrutó de la protección de su padre durante mucho tiempo, la siguiente hija no tuvo ese privilegio. Angelo Bruno y Jean Bruno. Angelo Bruno fue el jefe de la familia criminal de Filadelfia durante las décadas de 1960 y 1970. Se le describía como un don gentil, sobre todo por cómo evitaba la violencia innecesaria. En marzo de 1980, Bruno fue asesinado de un solo disparo de escopeta en la nuca mientras estaba sentado en su coche frente a su casa. El disparo fue supuestamente realizado por Anthony Caponigro, que había sido el consigliere de Angelo. Este trágico incidente fue un gran golpe para la familia de Angelo, especialmente para su hija, Jean, quien más tarde reveló que ve el asesinato de su padre cada vez que sale de casa. La muerte de Angelo supuestamente había puesto a Jean en una posición incómoda. Y he aquí por qué. Por lo general, las mujeres de las familias mafiosas suelen ser vistas como símbolos del honor de su familia. De hecho, las hijas de los jefes de la mafia, en particular, son vistas no solo como miembros de la familia, sino como extensiones de la reputación de sus padres. Así que para los rivales, atacar a estas mujeres, a menudo sexualmente, puede servir como una forma de venganza o humillación. De niña, Jean siempre fue admirada, y esta admiración continuó durante su adolescencia y hasta la edad adulta. Siempre se la ve con ropa de alta costura, con su pintalabios rojo y su cabello rubio perfectamente peinado en un moño. Es poco probable que Jean careciera de atención por parte de los hombres. Y como su padre, Angelo, era el líder de una familia criminal con rivales, su muerte probablemente la dejó en una posición vulnerable. Más tarde, Jean reveló que, aunque muchas personas no consideraban a su padre un santo, para ella lo era. Incluso sus vecinos tenían cosas buenas que decir. Era un hombre pacífico. No era un hombre violento. ¿Y usted, señora? Una persona maravillosa. No podría ser mejor. Aunque Jean no estaba tan involucrada en el negocio de su padre, esta siguiente hija de la mafia tenía un papel secreto que la mayoría de la gente desconocía. Greg Scarpa y Linda Eshiro. Como hija de Greg Scarpa, un mafioso notorio, Linda Eshiro ha vivido con el recuerdo constante de las brutales palizas y asesinatos que llevó a cabo su padre.
la hija de la mafia ha hablado anteriormente de haber crecido con uno de los hombres más famosos del AMPA de Nueva York. Recuerda cómo su padre podía matar a alguien y luego ver la televisión con ella 5 minutos después. En una entrevista anterior, Shiro describió su infancia como aterradora, afirmando que su padre se vengaba salvajemente de cualquiera que se metiera con ella, incluido el chico que una vez se atrevió a besarla y el conductor que intentó abusar de ella. Al crecer, Shiro era una belleza para la vista, y esto significaba que atraía fácilmente la atención de los hombres, incluso aquellos que habían intentado aprovecharse. Un incidente en particular ocurrió cuando Linda, que entonces solo tenía 14 años, fue abusada por José Guzmán, un conductor que la llevaba al colegio. Se informó de que Guzmán detuvo el coche antes de arrancar los botones de la camisa de la colegiala y lamerle la mano. Según Shiro, solo pudo evitar más abusos, diciéndole a su agresor que se encontrarían después del colegio. Y mientras estaba en la escuela, la niña llamó a su madre, quien a su vez le contó a Greg las aventuras de Guzmán. Después de encontrar la residencia del conductor, Greg Scarpa supuestamente hizo que los miembros de su banda llevaran a cabo un ataque violento que dejó a Guzmán con la nariz, la muñeca y las costillas rotas. Al igual que las acciones de Greg, dejaron a su hija en una posición muy controvertida. Este siguiente padre y su hija de la mafia también tuvieron la misma historia. Dominic Mick Gatto y Sarah Gatto. Sarah Gatto es la hija de Dominic Mick Gatto, un mediador profesional y recaudador de impuestos. Aunque Mick no era un jefe de la mafia, formaba parte de una familia muy vinculada al AMPA de Melbourne. Curiosamente, a pesar de la notoriedad que rodea a su padre, Sarah ha mantenido una vida relativamente privada y discreta, manteniéndose alejada del escrutinio público en la medida de lo posible. Conocida por su comportamiento elegante, Sarah ha sido admirada por su presencia refinada. Ella claramente emana un aire de sofisticación que contradice sus antecedentes, algo que la ha ayudado a forjar su propia identidad separada de la reputación de la familia Gatto. Si bien los detalles sobre la vida personal de Sarah son escasos, se cree que se centra en asuntos familiares y personales, manteniéndose alejada del controvertido pasado de su padre. Aunque gran parte de la vida de Sarah Gatto sigue siendo desconocida, esta hija de la mafia ganó mucha fama. John Gotti, Victoria Gotti y Angel Gotti. Victoria Gotti, la hija del jefe de la mafia John Gotti, ha vivido una vida fascinante. Aunque su nombre conlleva el peso de la notoriedad, al estar vinculada básicamente a un capo de la droga, Victoria fue capaz de labrarse con éxito su propia identidad. Además de ser la hija de un rico jefe de la mafia, la belleza de Victoria siempre ha sido uno de sus rasgos definitorios. Muchos la admiran por sus llamativos rasgos, su larga melena oscura, ahora rubia, y su presencia magnética. Sin embargo, la belleza física de Victoria es solo una parte de su encanto. Su inteligencia, resistencia y capacidad para mantener la elegancia le han valido una admiración que va mucho más allá de su apariencia. Curiosamente, a pesar de vivir a la sombra de una figura pública como su padre, Victoria destacó no solo por su aspecto, sino también por su capacidad para navegar por el escrutinio público. Además, su carrera es muy interesante. En la década de 1990, Victoria comenzó a establecerse como escritora, escribiendo varios libros que mostraban su talento. Sus memorias se convirtieron en un éxito de ventas, ya que proporcionaban un relato detallado de sus experiencias como hija de la mafia. Además de su éxito como autora, Victoria también destacó en el mundo de los reality shows, con el programa Growing Up Gotti, que la llevó aún más a la fama. Sin embargo, mientras que Victoria parece haber aceptado los problemas asociados con estar relacionada con un jefe de la mafia, su hermana, Angel Gotti, por otro lado, ha defendido abiertamente el legado de su padre, desafiando con frecuencia la descripción que los medios de comunicación hacen de él como un criminal despiadado. Al igual que Victoria Gotti disfrutó de los favores de ser hija de un mafioso, esta siguiente dama también disfrutó de varios privilegios. Salvatore Riina y Lucia Riina. Lucia Riina es la hija menor de Salvatore Riina, el famoso jefe de la mafia siciliana al que a menudo se le conoce como la Bestia. Nacida en uno de los clanes mafiosos más temidos, Lucia creció a la sombra del imperio criminal de su padre. Sin embargo, a diferencia de él, ella trató de distanciarse del mundo criminal, buscando una vida mucho más tranquila. Lucia es conocida por su talento artístico, especialmente como pintora. También es admirada por su impresionante belleza, sus hermosos y expresivos ojos y sus rasgos clásicos mediterráneos. La belleza de Lucia, junto con su talento artístico y su deseo de una vida tranquila, contribuye a su imagen de alguien que se esfuerza por redefinir su identidad, a pesar de que a veces ha tenido que enfrentarse a los problemas de estar relacionada con un jefe de la mafia. Por ejemplo, en 2019,
se informó de que Lucia estaba trabajando en un restaurante italiano que lleva el nombre de la ciudad natal de su difunto padre, Corleone. Se dice que el restaurante estaba decorado con sus lienzos y el escudo de Corleone, que es el nombre que el escritor estadounidense Mario Puzo dio a la familia del crimen en su libro Superventas, El Padrino. Este incidente provocó mucha indignación, ya que muchos se quejaron de que la familia de Salvatore se estaba beneficiando ahora de su nombre. En los últimos años, Lucia ha hablado ocasionalmente sobre su familia, aunque sigue manteniendo un perfil bajo. Mientras que Lucia se mantuvo alejada de los negocios de su padre, esta hija de la mafia supuestamente dirigía los asuntos entre bastidores. Emilio Di Giovine y Marisa Merico. Marisa Merico es la hija de Emilio Di Giovine, una figura clave en la mafia italiana 'Ndrangheta. Como princesa de la mafia, Marisa ha llevado una vida fascinante y estuvo expuesta al mundo del crimen organizado a una edad temprana a través de su padre y las operaciones de su familia. De joven, la belleza y la personalidad vibrante de Marisa la hacían destacar. Con sus llamativos rasgos corporales, su cálida sonrisa y su innegable carisma, posee una presencia magnética que encanta a muchos. A principios de los 20, Marisa se vio envuelta en los negocios ilegales de su familia, llegando a ayudar a blanquear dinero y a supervisar las operaciones de la familia, acciones que más tarde la llevaron a ser arrestada. Tras cumplir condena en prisión, Marisa dio un giro a su vida y se convirtió en defensora de la reforma penitenciaria. Ha hablado abiertamente de sus experiencias y está comprometida con cambiar el sistema penitenciario y ayudar a otras mujeres que, como ella, han experimentado el sistema de justicia penal. De manera similar a como Marisa abrazó la vida de la mafia, esta siguiente hija de la mafia también se involucró abiertamente en el negocio de su padre, Paul Castellano y Constance Castellano. Paul Castellano, a menudo llamado Big Paul, fue una figura prominente de la mafia estadounidense y el jefe de la poderosa familia criminal Gambino. El líder de la mafia ascendió en las filas del crimen organizado y se convirtió en uno de los jefes de la mafia más influyentes de la historia. Castellano creció en una familia con vínculos con el crimen organizado, por lo que no es de extrañar que ascendiera rápidamente al poder. Su padre era carnicero y uno de los primeros miembros de la familia criminal Mangano. Así que él simplemente siguió un camino similar, uniéndose a la mafia en sus primeros años y haciéndose rápidamente un nombre. Aparte de sus actividades mafiosas, Castellano se construyó una vida familiar muy interesante. Según los informes, aunque el jefe de la mafia estaba orgulloso de su carrera, nunca quiso una vida tan criminal y peligrosa para sus hijos, por lo que, al parecer, él y su esposa Nina tomaron la decisión consciente de mantener a su familia un poco protegida. La pareja tuvo 4 hijos: Joseph, Paul, Philip y Constance. Si bien se sabe poco sobre los niños, excepto que Castellano les montó negocios legítimos y exitosos, Constance, su hija, tuvo una parte bastante difícil en la vida. Se casó con Frank Amato, y su matrimonio no fue del todo color de rosa. Se reveló que Frank abusó físicamente de ella, hasta el punto de que una vez sufrió un aborto espontáneo. Este fue quizás el comienzo de los problemas. Ya existían sospechas sobre la relación de Castellano con su hija, las fotos que compartían en Internet y la atención especial que le prestaba. Todo esto ya había alimentado las conversaciones de que Castellano tenía un vínculo especial con su hija. Constance Castellano fue muy conocida por su belleza en su juventud. Conocida por sus rasgos llamativos y su elegancia, Constance fue descrita a menudo como alguien que se comportaba con sofisticación. Su belleza juvenil, complementada con su aspecto pulido, fue quizás una de las características que atrajeron a su exmarido. Curiosamente, después de su divorcio, Frank desapareció de forma inesperada. Y según los informes, Paul Castellano supuestamente ordenó un asesinato contra su exyerno. A diferencia de cómo Constance mostraba abiertamente su relación con su padre, esta siguiente hija de la mafia tenía una relación tensa con su padre, Paul Castellano y Constance Castellano. Paul Castellano, a menudo llamado Big Paul, fue una figura prominente de la mafia estadounidense y el jefe de la poderosa familia criminal Gambino. El líder de la mafia ascendió en las filas del crimen organizado y se convirtió en uno de los jefes de la mafia más influyentes de la historia. Castellano creció en una familia con vínculos con el crimen organizado, por lo que no es de extrañar que ascendiera rápidamente al poder. Su padre era carnicero y uno de los primeros miembros de la familia criminal Mangano, así que él simplemente siguió un camino similar, uniéndose a la mafia en sus primeros años y haciéndose rápidamente un nombre. Aparte de sus actividades mafiosas, Castellano se construyó una vida familiar muy interesante.
Según los informes, aunque el jefe de la mafia estaba orgulloso de su carrera, nunca quiso una vida tan criminal y peligrosa para sus hijos, por lo que, al parecer, él y su esposa Nina tomaron la decisión consciente de mantener a su familia un poco protegida. La pareja tuvo 4 hijos: Joseph, Paul, Philip y Constance. Si bien se sabe poco sobre los niños, excepto que Castellano les montó negocios legítimos y exitosos, Constance, su hija, tuvo una parte bastante difícil en la vida. Se casó con Frank Amato, y su matrimonio no fue del todo color de rosa. Se reveló que Frank abusó físicamente de ella, hasta el punto de que una vez sufrió un aborto espontáneo. Este fue quizás el comienzo de los problemas. Ya existían sospechas sobre la relación de Castellano con su hija, las fotos que compartían en Internet y la atención especial que le prestaba. Todo esto ya había alimentado las conversaciones de que Castellano tenía un vínculo especial con su hija. Constance Castellano fue muy conocida por su belleza en su juventud. Conocida por sus rasgos llamativos y su elegancia, Constance fue descrita a menudo como alguien que se comportaba con sofisticación. Su belleza juvenil, complementada con su aspecto pulido, fue quizás una de las características que atrajeron a su exmarido. Curiosamente, después de su divorcio, Frank desapareció de forma inesperada. Y según los informes, Paul Castellano supuestamente ordenó un asesinato contra su exyerno. A diferencia de cómo Constance mostraba abiertamente su relación con su padre, esta siguiente hija de la mafia tenía una relación tensa con su padre, Matteo Messina Denaro y Lorenza Alagna. Matteo Messina Denaro fue una figura prominente y cabecilla de una organización criminal. Fue detenido el 16 de enero de 2023 y falleció el 25 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, antes de su muerte, Matteo tenía una relación tensa con su hija. Lorenza Alagna, la hermosa hija de Matteo de 27 años, ha revelado públicamente que no desea volver a conectar con su padre. Protegida por el apoyo de su familia materna, su pareja Nino y sus amigos cercanos, Lorenza se mantuvo distante después de ver una amplia cobertura de su padre en los medios de comunicación online. La hija de la mafia mantuvo las distancias, conservando una imagen ajena a la reputación de su padre. Aunque Lorenza había vivido en casa de su abuela paterna, ella y su madre decidieron romper los lazos con ese lado de la familia y se mudaron para empezar de nuevo. En las redes sociales, Lorenza ha insinuado anteriormente que, aunque le hubiera encantado el afecto de su padre, había llegado a aceptar las realidades de su vida. De manera similar, en 2005, Matteo Denaro también dio a conocer su relación con su hija. Lo reveló en una carta a la Antonino Baccarino. En la carta, Matteo expresó su pesar por no haber conocido nunca a Lorenza, afirmando que, aunque deseaba que las cosas fueran diferentes, había llegado a un acuerdo con ello. En su escrito, Matteo declaró claramente que es contrario a la naturaleza que un padre no tenga conocimiento de su hijo. Al igual que Lorenza tenía pocos recuerdos de su padre, esta hija de la mafia también carecía de amor paterno.